Los títulos son los del diario Clarín. Estamos, ahora sí, los saludo, le pido las disculpas del caso por la demora, a Ramón Prades García. Él es analista internacional y por supuesto sabe mucho más que yo de lo que pueda decir yo de este conflicto que parece eterno. Y muchas primeras preguntas, ¿no? Para comenzar a evacuar algunas dudas. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día, gracias por atenderme. Gracias a vos, buen día por el llamado. Ramón, bueno, a ver, una de las tantas primeras preguntas que te voy a hacer, un poquito analizarnos cómo se da esta escala bélica última que se conoció el fin de semana entre Irán e Israel. Bueno, uno siempre tiende a recordar lo último que pasó, pero como vos bien decías recién, es un conflicto que tiene décadas y décadas, ¿no? Este nuevo episodio, lamentable y triste, y para todos los que bregamos por la paz en el mundo, y más desde una posición argentina, en la cual hoy la encabeza Francisco, ¿no? Como heredero de esta nación gloriosa que brega por la paz, el pueblo de paz, fue el ataque de Irán a Israel hace un día, en retaliación, en venganza de lo que fue el ataque previo de Israel a Damasco. Vos recién comentabas el ataque que hubo en la embajada, donde murió uno de los generales importantes de la fuerza Quds iraní, de la Guardia Revolucionaria, que estaba trabajando en coordinación con Hezbollah para continuar justamente la respuesta a los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Entonces uno va para atrás, para atrás y para atrás y para atrás y para atrás, y termina en un conflicto que tiene 70, 80 años. La verdad que no solamente es esto lo que está pasando, sino que este es un escenario en el cual se están jugando las disputas de poder de actores globales, ya sea Estados Unidos, Europa, China, Rusia, Turquía. Es decir, es un escenario que se agranda y que incluye a todo el planeta. El otro dato me parece central de esto es que es la primera vez en la historia de este conflicto que Irán ataca de forma directa a Israel en su territorio nacional. Y bueno, es muy interesante en términos analíticos para entender esto, con qué se atacó, con qué tamaño, con qué cantidad, desde dónde y hacia dónde, buscando qué objetivos. Me parece que esas son las 4 o 5 preguntas esenciales para entender la dimensión del conflicto, que aparentemente en las primeras horas después del ataque estaría intentando ser encapsulado por las potencias, porque en este espiral ascendente uno no sabe cuál es el próximo escalón, lo puede intuir, pero digo, los próximos escalones que hay para arriba son muy complicados. Entonces, me parece que ahí las potencias están intentando mandar el mensaje público de que todos se queden contentos con lo que hicieron. Irán, con haber vengado el ataque a su embajada, a Israel, habiendo demostrado al mundo la profundidad y la fortaleza de sus defensas. Es decir, una especie de win-win, y todos contentos, y bajemos un poco un cambio, ¿no? Sí, sorprende la posición de Joe Biden, ¿no? Quizás de decir, nosotros no nos vamos a plegar a ningún ataque violento contra el pueblo iraní. Esto también es muy sorprendente, Ramón. Bueno, era algo que Estados Unidos, muchas cosas para decir de esto, ¿no? Pero brevemente. Primero, hace ya muchos años que el mundo viene cambiando. Estados Unidos no tiene la potencia o la supremacía tan fuerte que tenía hace 20 años. Hoy hay otros actores, hay un mundo más multipolar. No significa que Estados Unidos no pueda imponerse. Claro. Significa que los costos de su imposición hoy son más altos. Para decirlo en términos sencillos, antes levantaba un teléfono y acomodaba, ordenaba el jardín de infantes en un mundo unipolar, y hoy se tiene que involucrar. Entonces, ¿qué pasa que cuando se involucra? Bueno, pasan las elecciones de Estados Unidos. Acá a veces se cree que la política internacional no tiene impacto sobre la interna, pero a mí me preguntaba un colega tuyo ayer, y
viste que enseguida saben los graphs, los títulos, Tercera Guerra Mundial. Sí, Y bueno, yo le decía, claro. yo le decía, mira, la energía mata Tercera Guerra Mundial. Y me dice, ¿cómo? Y hoy en Estados Unidos es más importante cuánto vale el galón de nafta para la campaña electoral que la defensa de Medio Oriente. Claro. Entonces, estos son temas que son muy sensibles. Si se cierra mañana en una guerra regional el estrecho de Hormuz y de Bab el-Mandeb, que lo controla Irán efectivamente, donde pasa el 85-90% de la energía global, que es en definitiva el insumo imprescindible del capitalismo, bueno, es imposible que Biden no es que vaya a elecciones, llegue a competir. Claro. Por el impacto que va a tener eso en la propia dinámica interna de Estados Unidos. Y además está muy medido, que hace ya muchos años, y esto Donald Trump lo tiene estudiado al dedillo, que los Estados Unidos están en un proceso de retiro del escenario global. Se están queriendo ir retirando, lo dice las mismas encuestas de su población. Entonces tienen menos incentivos a participar de guerras que quedan lejos. Obviamente hay una tensión ahí entre los intereses estratégicos norteamericanos y lo que dicen sus votantes. Claro. Ahora, digo, me sorprende que Estados Unidos, potencia mundial, se esté retirando de esto, y nosotros que estamos, sumergidos en una brutal crisis económica, nosotros, como país, como Argentina, querramos, hasta por lo que vos me estás diciendo, suplantar a Estados Unidos en esa postura, ¿no? Sí, bueno, por todo el circo, porque yo insisto con lo mismo que decía antes de presentarte. Lo de anoche fue un circo. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Los movimientos fueron casi cinematográficos ayer en Casa de Gobierno, ¿no? Las luces prendidas, 2 móviles de televisión que ya sabemos de qué canales, una vicepresidente que llega y se pone a hablar por teléfono afuera, como que si adentro de Casa de Gobierno no hay señal, la presencia del embajador israelí en una reunión de ámbito absolutamente privado y que debería ser, con mucha más razón, absolutamente cerrada. Me pareció exagerado a mí. Bueno, Ramón, no sé cuál es tu opinión, por supuesto. Sí, mira, ayer la foto con el presidente tiene todo el derecho del mundo de poder armar cuanto comité de crisis considere. Bien. ¿No? Eso creo que está bien y puede llamar a los colaboradores que crea conveniente. Estaba, por ejemplo, el ministro de Salud, que creo que debería estar viendo el tema del dengue, ¿no? Pero no sé qué tiene que ver con el Medio Oriente, el Ministerio de Salud, el secretario de Salud. Pero lo que fue muy impactante de la foto es que al lado del presidente de la Nación, obviamente estaba el jefe de gabinete, la vicepresidenta, y al lado de la vicepresidenta el embajador de Israel. Parecía el tercero, parecía el tercero en la línea sucesoria. Esto es algo inédito en un país nacional, soberano, autónomo, grande, importante como Argentina, se arme en un comité de crisis en una reunión ministerial y se convoque a un embajador extranjero. Esto es algo inédito. Yo lo he consultado con algunos colegas y algunos diplomáticos extranjeros hoy y no hay registro. Estamos todos intentando ver si eso existió, porque ha habido, sí, y es muy común que se llame a consulta a embajadores. Especialmente, por ejemplo, en este comité de crisis, por diferentes motivos, no está ni la canciller ni el ministro de Defensa. Mirá, bueno, el ministro de Defensa está en Dinamarca. Y la canciller está en Brasilia. Pero se arma un comité de crisis sobre el tema de seguridad, defensa, y está el secretario de Salud. Es raro, por eso digo, y ahora con lo que vos me decís, no me había detenido en esa observación. Claro, porque uno da por sobreentendido que la canciller tiene que estar. No me voy a poner a fijar en la foto si está Mondino. Tiene que estar ahí. No, en Brasilia. Tiene que estar el encargado de la defensa nacional. No, está en Dinamarca a punto de comprar aviones caza.
¿no? Digo, que me parece rarísimo. Y me quiero detener en algo que vos también marcaste, la presencia del embajador israelí en la mesa como tercero en la línea sucesoria, mientras quien debería estar sentado allí es Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que ¿sabe dónde estaba? En el programa de Majul, diciendo, me escapé un ratito para venir a charlar con vos de la reunión de gabinete. O sea, digo, la importancia que le da el presidente la desmerece el presidente de la Cámara de Diputados, que es un riñón político del presidente, ¿no? Digo, esto es un análisis más político interno. No, pero hay dos o tres elementos que creo que son... el primero, creo que el presidente y su equipo manejan muy bien el relato o lo que se llama hoy en día la conversación, ¿no? ¿De qué hablamos? ¿De qué se habla? Sí, sí. El problema con esto, y por eso es presidente de la Argentina y por eso ganó las elecciones democráticamente, y eso es así. El problema con esto es que cuando todo es no quiero poner la palabra show, pero cuando todo es un efecto político interno, estos temas no es lo que pasa con la novia o con lo que pasa inclusive con temas complicados, etcétera, etcétera, que acá todo se olvida y todo se tapa y a los 2 días estamos hablando de otra cosa. En la política internacional, las cosas que se hacen dejan sedimento, dejan una huella marcada, que cuando la prensa, la gente, todos se olvidan, eso reverdece, queda por años. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando ahora la Argentina, porque esto no es el primer hecho que pasa así, Milei está construyendo una alianza simbólica con Zelensky en Ucrania, ¿verdad? Sí. En un país en guerra. Uno puede analizar si está a favor o en contra, podemos hablar una semana, analizar todos los puntos de vista. Ahora, el primero punto para analizar del presidente de la Nación es dónde afecta a los intereses estratégicos y vitales de la Argentina ese conflicto. O sea, uno tiene que hablar desde el lugar donde está. El presidente de la Argentina no es el embajador de la ONG Los Valores Occidentales. Él no representa la ONG Los Valores Occidentales. Para eso hay otras estructuras. Digamos, él no representa un colectivo religioso, él no representa a los valores occidentales, él no representa a la humanidad. Él es el presidente de la Argentina. Tiene que velar por el territorio nacional y por los 50 millones de argentinos y argentinas que habitamos este territorio. Es tan crudo y tan duro como eso. Entonces, inclusive a veces teniendo razón, que eso habría que armar un programa para debatirlo, hay cosas en las cuales uno no puede intervenir. Entonces, por ejemplo, nosotros definimos donarle a Ucrania 2 helicópteros que tenemos de origen soviético, que son helicópteros que operan en Ucrania. Bueno, eso es material bélico leído por Rusia como un acto de guerra. Y estas cosas que se hacen para sobregirarse en términos de alineamiento internacionales, que no las pide Estados Unidos, no las pide Israel, no las pide nadie, porque la verdad que no las pide nadie, sí piden otras cosas, pero estas no las piden, terminan generando una marca que te acompaña los próximos 100 años. Y esto es un tema central. Por querer condicionar al electorado, a la gente que está mirando el programa y decir, bueno, nosotros tenemos un nuevo posicionamiento internacional político aliados a este bloque, sobregiramos esa posición y terminamos construyendo una enemistad con el 70% del planeta, con la cual no teníamos ningún conflicto. Y ese conflicto, esa enemistad, no se diluye con un cambio de gobierno. Esto quiero que quede claro. No es que el día de mañana la gente se arrepiente y dice, bueno, ahora votamos a Cristina, después a Alberto, después a Macri, ahora a Milei y pasado a Juan Grabois y cambia la política internacional. No, eso no cambia. Esa mancha, esa mácula queda de forma permanente. Te volvés poco confiable para gran parte del mundo. Entonces, por algo la política internacional es algo en lo cual y más países de mediana escala como el nuestro tienen que ir pisando despacito, muy lentamente, de forma muy sólida. No casualmente se habla de una política exterior argentina en la cual aparece un día en Twitter y el presidente de la Nación en la oficina de prensa dice, a partir de este momento se cambia la política exterior de la Argentina. Política exterior que resistió, y esto
quiero que también se entienda, gobiernos de todo signo político. Esto no lo hizo Macri cuando ganó. No, una cosa era lo que Macri venía y decía acá o decía afuera, y otra cosa era cómo funcionaba el servicio exterior de la nación. Una cosa es estar alineado con Occidente y otra cosa es pensar en mandar material bélico a Ucrania en el medio de una guerra. Esto la Argentina no lo hizo, no lo hace, y es un error hacerlo. No importa el bando, digamos, no me quiero meter en esa posición. Lo que digo es, la Argentina es un territorio de paz, en un país de paz, en una región prácticamente con pocos conflictos bélicos intraestatales, en la cual el presidente de la nación está destruyendo ese legado histórico en 4 meses a pasos agigantados, a velocidades que ni siquiera esos actores le piden. Y todo eso para demostrar que esta vez es en serio. ¿Qué? Creo que es ¿Qué es un en error. serio? Eso es lo que, eso es lo que me causa esta gracia, Ramón, porque describiste perfecto la política internacional impuesta por Argentina en los últimos 4 meses. Mientras vos hablabas, pedíamos fotos con Zelensky en la asunción de Milei, con Laura Richardson, 2 días después del día del veterano de guerra de Malvinas, o un día antes del veterano de guerra de Malvinas, o después, no me acuerdo. Bueno, las fotos con el embajador ayer, también con el viaje del presidente a Israel. Digo, y una cosa más te digo en relación a esto. Es una política aparentemente, o pretendía ser una política liberal. Vos no sé si recordás, pero en campaña Milei decía que el Estado no iba a intervenir en las relaciones económicas ni políticas con otros estados, iba a dar libertad individual a que los actores privados comerciaran de forma independiente, cosa que no se sostiene desde el punto de vista real porque los acuerdos estatales son los que le dan marco después a la intervención privada. Si vos querés exportar un tarro de dulce de leche a Brasil, por más que vos liberes en Argentina todo y le digas no te pido nada, llegás a la puerta de Brasil y te van a pedir un montón de cosas de bromatología para arriba que le van a permitir a los brasileños comprar tu producto o no. Entonces, esa aparente libertad que se planteaba se terminó transformando en un gobierno tan dogmático en términos de política exterior que, por ejemplo, hoy nosotros estamos rescindiendo contratos con China, con la India, con Brasil, nos estamos alejando de, y otro dato que te quiero dar de forma muy contundente, 8 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina vienen de esos lugares. Entonces, yo celebro la foto que el otro día el presidente se saca con el dueño de X, Elon Musk, en Estados Unidos, y va a buscar supuestamente inversiones. Después habrá que ver los contratos, qué se hace, qué no se hace, pero digo, ese es un rol del presidente de la nación. Ir al mundo y ver qué inversiones puede traer y qué productos puede colocar. Una especie de feriante, de vendedor de aspiradoras, ¿no? Ahora, del mismo modo que celebro ese intento, que como te digo, después hay que ver de qué forma se concreta, sí. También digo, no puede ser tan dogmático cuando el propio Elon Musk comercia con China. Tesla tiene fábricas en China. Claro. Estados Unidos y China son socios principales en términos económicos, a su vez que competidores. Ni hablar la India. Entonces, esta idea de que la Argentina solamente tiene que relacionarse con democracias occidentales, proliberales, anida solamente en la cabeza de una idea que después no se comprueba en el mundo. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa en términos de política exterior, el nivel acérrimo de dogmatismo que hay. Yo creo que analíticamente más de un servicio exterior extranjero se debe estar preguntando hasta dónde realmente Milei piensa como dice y hace lo que piensa. Porque a mí me consta que gran parte de su estructura gubernamental abajo no cree esto. Claro. Entonces pareciera como toda una política dirigida por una sola persona, un solo hombre que va avanzando en una determinada línea
y termina con el embajador de Israel sentado ayer a una silla de distancia del presidente en una reunión de gabinete. Claro. Y el colorario es el vocero presidencial, Adorni, armando una conferencia de prensa sin periodistas, donde el embajador le dice al pueblo argentino lo que pasa. Eso es algo realmente nunca visto. En la Argentina, sin duda, nunca visto. Y en el mundo, la verdad que hoy, te decía, me comuniqué con colegas y estamos intentando encontrar algún caso similar y no lo encontramos. Ramón, te propongo que cuando encuentren la similitud me avises por un WhatsApp y volvemos a salir, porque realmente esto, digo, me parece que esta semana, si vos me permitís, te voy a molestar algún que otro día más. Me parece importantísimo y impecable, obviamente, lo que vos me dijiste. Lo vamos a volver a charlar en los próximos días, ¿te parece? Por supuesto, cuando quieras, un gusto. Te mando un abrazo. Ramón Prades García es analista internacional tratándonos de explicar un poco cuál es la situación argentina.